Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las noticias del mundo de la Fórmula 1 y sobre todo centrándonos en el equipo Aston Martin, porque os recordamos que mañana será esa presentación que va a tener lugar en Silverstone con el AMR24. Os vamos a dar todos los detalles sobre dicha presentación y sobre los avances que ha realizado el equipo. Más allá de esto, todavía hay algunas noticias que comentaros y todas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, como digo, tenemos que empezar con todavía ampliándoos información con respecto al equipo Aston Martin y os tenemos que contar el hecho del por qué el año pasado surgieron algunos problemas y se han solucionado. Porque al final no es simplemente conseguir identificarlos, conseguir saber cuáles son, porque saber cuáles son nos lo podemos decir hasta nosotros, que lo estuvimos viendo, empeoró la gestión de neumáticos, el ritmo en sí de carrera no era favorable, el paso por curva rápida era bastante malo, la velocidad punta también lo era, en este sentido estas dos últimas vemos que era poco eficiente, es decir, los problemas sabemos cuáles son fácilmente identificables, lo complicado es identificar de dónde provienen, por qué has llegado hasta esos problemas, si tú pensabas que el desarrollo era efectivo y conseguir atajarlos, conseguir solucionarlos. Básicamente los problemas de la pasada temporada se generaron por algo que ya en su día se informó, pero ahora surge más información con respecto a esto, que es el hecho de que las dos fábricas, los dos equipos de ingenieros, tanto el que está en sí en la fábrica como los que viajan constantemente al circuito, diferían de opinión sobre qué línea de desarrollo continuar con el AMR23. Es decir, quienes estaban en pista, comandados por Tom McCulloch, que es el director de rendimiento, eran partidarios de ir hacia un lado con el desarrollo, mientras que en la fábrica, con Dan Fallows sobre todo siendo el líder de ese equipo, apostaban por otra. Esto al final generó conflicto, generó tensión, generó confusión y generó discusiones, lo que acabó llevando a que realmente no supiesen bien por dónde tirar, no supiesen bien por dónde ir a desarrollar el monoplaza y surgiesen los problemas con un coche que al final de año era peor que a principios de temporada. Incluso llegó al punto que con las mejoras que se introdujeron en Austin, que tampoco funcionaban, que no sabían por qué, se llevó ya a un punto de una prueba extrema ya en medio de un gran premio y que siguió incluso en México combinando piezas entre sí para probar, para ver qué es lo que pasaba, porque no sabían bien qué es lo que les estaba ocurriendo. Esa prueba luego en pista dio paso al octavo podio que logró Fernando Alonso en Brasil y unas 3 carreras finales, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, que fueron más efectivas porque probaron, ya se dieron cuenta de, vale, está algo saliéndonos mal con todo lo que estamos realizando, no nos está yendo bien esa línea de desarrollo que no sabemos por dónde atajarla, hicieron diferentes comprobaciones y vimos un mejor rendimiento y efectivamente ya estaban buscando cómo solucionar esos problemas. Los problemas se generaron primero por esa diferencia de opiniones y luego ya estaban viendo cómo solucionar esos problemas y se dieron cuenta en ese Gran Premio de Brasil que efectivamente iban por buen camino. Eso es por lo que en este AMR24 se muestran muy confiados de que efectivamente van a haber solucionado los problemas que tenía la AMR23 y no tenerlos en este principios de temporada. Sobre este nuevo AMR24, la información que surge desde el medio marca es que va a ser distinto, va a haber grandes cambios, esto ya os lo hemos informado, sobre todo el cambio más grande es en el fondo del monoplaza es donde hay más desarrollo, donde han metido más mano para evolucionarlo, porque sabemos que es la parte más importante de los actuales monoplazas de Fórmula 1, es la parte donde más carga aerodinámica se genera y es la parte más importante, por lo que ahí es donde hay más desarrollo en este AMR24, pero mañana durante esta presentación, si nos muestran el coche de verdad, que en teoría sí que lo van a realizar, deberíamos de ver un cambio notable con respecto a la AMR23. Deberíamos de ver casi una evolución y que de verdad han dado pasos hacia adelante. Se espera que además Dan Fallows, ya habiendo trabajado al 100% en este monoplaza, eso es algo que hay gente que todavía no ha entendido bien, ¿por qué Dan Fallows en este coche sí ha trabajado al 100% y no en el AMR23? Bueno, pues porque en el desarrollo de la AMR23
durante 2022, antes de que viese la luz ese coche, no estuvo desde que se empezó a trabajar alrededor de verano, que es cuando se incorporó al equipo. En este caso sí que ha estado desde los inicios de la MR24, por eso decimos que ese es el coche ya diseñado al 100% por Dan Fallows. Y se espera que uno de los problemas más gordos que tenía la MR23 no los tenga. Esto es porque la MR22 sí que tenía dicho problema y no les dio tiempo a solucionarlo para la MR23 con el corto periodo donde sí que trabajó Dan Fallows, que estamos hablando acerca de esa eficiencia aerodinámica. Los cambios introducidos en esta MR24, que como digo van a ser grandes, son mayúsculos, también van muy enfocados en conseguir mejorar esa eficiencia aerodinámica, mejorar el paso por curva rápida y llegar a niveles óptimos como los que tiene McLaren o los que tiene, por ejemplo, el equipo Red Bull. Será rápidamente además esto observado porque ya de por sí en Bahrein deberíamos de poder ser capaces de apreciarlo si aerodinámicamente es más eficiente o no, así que saldremos de dudas muy pronto. Y además, hoy por supuesto Aston Martin ya está jugando en sí con el hecho de que tiene la presentación en el día de mañana. Han publicado muchísimos vídeos, han publicado incluso un vídeo de la fábrica de Silverstone con la camiseta nueva, que es que han sacado el nuevo merchandising y demás. No sé lo que opináis sobre ello, bueno, no nos vamos a meter a hablar sobre ello, pero lo podéis ya comprar, el nuevo merchandising que ha sacado el equipo Aston Martin. Y además la cuenta de Aston Martin, no la de Fórmula 1, sino Aston Martin Global, ha publicado un vídeo muy interesante, os lo voy a dejar aquí ahora adelante y ahora os comentamos algunas cosas interesantes sobre este vídeo porque ha desatado la locura. En este vídeo que os acabamos de poner se puede apreciar la frase que dicen textualmente: ya casi es la hora de presenciar el poder del 3. Están jugando con ese poder del 3, el tercer campeonato, o dicha 33 también por supuesto. Se aprecian 3 meteoritos, que es lo que va viajando hacia el mundo por así decirlo, y además se enfocan en mostrar la casilla de la pole, el número 1 y el primer lugar de salida para la carrera. Curioso, por supuesto, que están jugando, es un vídeo promocional, por supuesto, y ha levantado a mucha gente que ha hablado al respecto sobre esto. Todos los detalles de la presentación que va a tener lugar mañana en Silverstone para presentar este AMR24. La hora de presentación, horario local, es a las 8 de la mañana, horario madrugador, y esto es porque después, durante este mismo día, se van a desplazar al circuito de Silverstone, está a escasos kilómetros de la fábrica, lo tienen muy cerca, para llevar a cabo el Filming Day, que esperamos que podamos ya llegar a ver incluso imágenes del propio MR24 en pista mañana. La presentación horario español es a las 9 de la mañana, una hora más tarde del horario local. Si sois de México será a las 2 de la mañana, o sea que habría que trasnochar. Si sois de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá será a las 3 de la mañana. Si sois de Venezuela y Bolivia lo tendréis a las 4 de la mañana, y si sois de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile a las 5 de la mañana. Será, como decimos, en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Luego se va a llevar a cabo el Filming Day allí y van a estar presentes las caras más representativas del equipo. Los dos pilotos, Alonso y Stroll, por supuesto que van a estar ahí, y los dos se supone que hablarán como hicieron el año pasado. También estará allí Lawrence Stroll y también dará un pequeño speech, y por supuesto creo que es la persona más importante para mañana que hable, Dan Fallows, contando los cambios que se nos introduce en este AMR24. Si la queréis seguir, lo podéis hacer mediante las redes sociales del propio equipo o en su propia web, donde harán este streaming, este directo, para que podáis llegar a presenciar dicha presentación y se vea en primicia este AMR24. Por cierto, ahora os vamos a enseñar un concept art de este monoplaza que veremos si al final acaba siendo de este estilo como nos han mostrado. Ahora os lo enseñamos, pero la estadística que ha sacado hoy la Fórmula 1 es que Fernando Alonso puede ser el primer
piloto de la historia en alcanzar las 400 carreras. Estas son las carreras que ha disputado Fernando Alonso. Bueno, son todas las carreras que han disputado todos los pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1. Vemos que Sargent y Piastri son los pilotos que menos carreras han disputado, únicamente 22 del año anterior. Zhou les saca el doble por 2 temporadas. Su nota se aprecian esas 3. Albon, que lleva ya 4. Norris y Russell, que tienen una temporada más de las que hizo Alexander Albon. Charles Leclerc, que más de lo mismo con estos dos. Bueno, vamos viendo ahí desde luego esa diferencia en cuanto a las carreras. Los pilotos que más carreras llevan son Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Hamilton, que está también cerca de ser de los que más en la historia. Alonso es el piloto que más carreras ha disputado en toda la historia, y Fernando está a simplemente 23 carreras de tener 400 carreras disputadas. Ya es el piloto que más carreras ha corrido, pero superaría esas 400. Se disputan este año 24, si las corre todas acabaría la temporada con 401 carreras a sus espaldas. Así que simplemente ese era el dato que os queríamos enseñar, y ahora sí os vamos a mostrar este concept art de cómo podría ser el Aston Martin si no tienen tampoco restricción en cuanto al peso. Porque sabemos que ahora todos los equipos están buscando reducir al máximo el peso, y aunque sea 1 kilo por pintura, prefieren quitárselo. Pero si no tienen ese problema, este podría ser un estilo del coche diseñado por Shaira Nayar Design, lo podéis ver aquí, de este concept livery precioso, con ese verde neón también, ese verde lima, que yo creo que en teoría, por lo que han enseñado, por la nueva ropa, sí que debería de regresar o tener mayor presencia de lo que lo tenía el año anterior, y ese verde característico de Aston Martin metálico. Me gusta bastante este diseño. Sí que es verdad que el alerón trasero se me hace algo extraño, ¿no? Pero bueno, sí que podría estar bastante bien. No os tiene nada que ver la forma del coche. Ahora vamos a ver otro diseño y veréis que es exactamente igual. Es como el concepto que ha hecho este diseñador. Simplemente fijaros en los colores. Como digo, el verde va a ser este estilo, básicamente, porque es el color característico de Aston Martin, pero con esos toques verde lima que estaría muy bonito. Quizá incluso podría estar bien en este alerón delantero que Aramco también saliese con ese verde lima, al igual que sale aquí el logo de Aston Martin. Pero bueno, simplemente es una forma de poder verlo. Veremos mañana cómo es el diseño, cómo nos lo muestran, y si hacen lo que está haciendo todos los equipos de poner bastante oscuro, bastante negro o no. También os he dicho que tenemos que enseñaros otro concept que ha sacado este mismo diseñador, que sería el de Mercedes, pero en este caso es si Mercedes decidiese regresar al plateado, que ojalá. Deberían de hacerlo, deberían de regresar al plateado. Mercedes son las flechas plateadas. Mira que me gusta mucho el diseño de Mercedes en sí, todo negro, pero desde luego que este diseño debería de regresar. Además, este es muchísimo mejor a lo que realizaron en 2022, cuando volvieron al plateado brevemente. Es muy similar al de 2019, quizá dándole una presencia mayor al oscuro por esta parte, porque era más tardío cuando había el degradado, pero sería genial. Debe de recuperar Mercedes de verdad este diseño. Veis que el coche, como digo, es exactamente igual, los alerones, los pontones, es decir, es simplemente la forma que ha dado este diseñador. Pero debería de regresar sin lugar a dudas el Mercedes plateado. Pero como tenemos este problema ahora mismo con la pintura, pues desde luego que se ve bastante complicado que llegue a regresar. Pero es precioso este Mercedes, sería de esta forma impresionante que lo volviesen a realizar. Os tenemos que dar más informaciones, como digo, no solo por parte del equipo Aston Martin, por supuesto, en este vídeo, y os tenemos que contar información que surge desde Italia con respecto a Ferrari, pero que os vamos a contar esta información que hay, porque la mencionan hacia cerca de Ferrari, pero luego os decimos que esto es muy posible que esto ocurra con todos los equipos de la parrilla. Según información de Fórmula.1, el medio italiano, han hablado acerca de el enfoque que va a llevar Ferrari esta temporada, y lo que dicen es que, por supuesto, están todavía desarrollando el SF24 y lo van a seguir desarrollando durante toda la temporada, pero que ya a estas alturas del año han empezado el concepto de 2025, ya lo han empezado a desarrollar. Es de los años que más pronto empiezan a trabajar en el coche de la próxima temporada. Normalmente se empieza a trabajar alrededor de los primeros meses de verano, incluso antes, por abril más o menos, pero
ya están desarrollando ese coche de 2025 y lo van a estar realizando durante todo este año en conjunto con el desarrollo del SF24. Va a ser un desarrollo continuo y el motivo de esto, que se haya adelantado tanto el concepto de 2025, bueno, pues esto es simplemente porque el coche del próximo reglamento, el de 2026, solo se va a poder trabajar en él, ni siquiera, ya no solo desarrollarlo, sino siquiera trabajar a partir del 1 de enero de 2025. Con esto, pues entonces se tiene que adelantar todo, porque necesitas cuanto antes destinar el 100% de los recursos hacia ese coche, por lo que si en 2025 casi el 100%, digamos el 99,9% de los recursos van a ir destinados a 2026 para tener el mejor coche posible en ese nuevo reglamento, necesitas cuanto antes empezar el coche de 2025 para luego no tener casi que desarrollarlo. Por ese motivo ya han empezado con el concepto del SF25, veremos cómo se llama en ese momento, pero el coche de Ferrari para la próxima temporada. Como digo, lo van a hacer todos. O sea, esta es la información que hay, es la información de que efectivamente Ferrari lo ha realizado, lo cuenta Fórmula.1, lo van a hacer todos. Si no es ya como Ferrari ahora mismo, todos sin lugar a dudas van a empezarlo muchísimo antes el coche de 2025, porque 2026 sí que va a estar 100%, como digo, 99,9% destinado en ese próximo monoplaza. Al final, en un reglamento continuado no hace falta empezarlo tan pronto, pero con un cambio de reglamento tienes que empezar ese coche cuanto antes. Por eso, si se puede a partir del 1 de enero, a partir de ese día va a ser ese 99,9% destinado en ese coche. Por lo que si en ese ya 2025 estás únicamente centrándose en el próximo coche, el de 2025 hay que empezarlo antes para encontrar todos los problemas que pueda llegar a haber. Así que bueno, esa es la información que ha surgido. También os tenemos que enseñar que el equipo McLaren ha llevado a cabo durante este fin de semana un test privado en el circuito de Montmeló. Ya llevaron a cabo hace 2 semanas aproximadamente también en Paul Ricard otro test privado y ahí se pudieron presenciar por primera vez los monos de los pilotos que van a llevar este año. Aquí en estas fotografías también se puede presenciar y han estado este fin de semana en Barcelona justo después del Filming Day que llevó a cabo Sauber también en este mismo escenario el viernes. Han utilizado el MCL36, el coche de 2022 y con neumáticos de demostración, y al final el objetivo simplemente de estos test privados es empezar a coger automatismos, empezar a desarrollar el piloto, a volver a la tónica de trabajo, a volver al modo competición. Básicamente, después de estos meses parados, sin poder coger un coche de Fórmula 1. Además, como ya se pueden usar los de 2022, que es esta nueva reglamentación, pues desde luego que es bastante positivo y se puede empezar a trabajar ya de cara a ese próximo año. No se puede piezas del nuevo monoplaza, pero sí que de ese 2022 y empiezas, como digo, ese modo competición de los pilotos y reflejos, empiezas a ponerte a prueba. Básicamente es ese el motivo por el que lo han hecho. McLaren lo ha realizado ahora, Ferrari lo vimos que lo realizaron hace unas semanas también y seguramente en estas semanas podamos verlo en otros pilotos también. Y comentaros para finalizar que James Key, el director técnico del equipo Sauber, ha explicado el complejo cambio que han llevado a cabo en su estructura. ¿A qué se refiere? Al cambio de suspensiones. Ya os hemos contado que Sauber ha cambiado la suspensión delantera y se copian de la que tiene Red Bull, que han puesto una pull rod. Una pull rod que, por cierto, este sistema de suspensiones en la parte delantera nunca había funcionado, pero Red Bull lo introdujo siendo el único equipo en 2022 y le funcionó de maravilla. Ya os hemos contado que Red Bull es uno de los puntos donde más ventajas sacan frente a sus rivales es por las suspensiones y específicamente por esa suspensión delantera. Después de eso se lo copió McLaren, que estaba James Key trabajando en ese equipo, y ahora se lo ha copiado también Sauber. No son los únicos, porque también en el equipo Racing Bulls llevan también ahora las mismas suspensiones que Red Bull. Así que ya son 4 de los equipos de la parrilla que han copiado ese concepto, y Key avisa de que es posible de que este año lo lleven más equipos. Veremos cuando se presente el Mercedes si lo han cambiado o no, aunque con lo de Williams, que en teoría llevan sus suspensiones, ya se vio que no, pero oye, quizás sí que las han introducido. Veremos Ferrari, pero eso es lo que habla de ese complejo cambio. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué es un cambio muy complicado? Dice que es un cambio en cuanto a estructuralmente el monoplaza muy
complejo. Eso es algo que a McLaren le lastró al principio de temporada del año pasado. Ya os hemos contado que es que McLaren hizo un cambio de concepto muy gordo antes de empezar el año, pero no empezaron bien. Luego ya optimizaron el coche y vimos el gran rendimiento que tuvieron. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no habían conseguido optimizarlo del todo, porque con ese cambio de suspensiones es un cambio grandísimo. Pero cuando ya consigues hacerlo funcionar es un cambio muy positivo porque aerodinámicamente viene genial. Entonces ese es el motivo por el que ahora James Key, cambiando de estructura para marcharse a Sauber, también ha querido hacer ese cambio de las suspensiones delanteras y poner dicha pull rod. Veremos cómo les funciona, veremos cómo les va, veremos si les ocurre algo similar a McLaren, que es el hecho de que no empiecen tan bien, pero cuando optimicen todo ya finalmente pueden dar un salto hacia adelante. No creo que sea al nivel de McLaren, por supuesto, pero que sí que sean algo más competitivos, o de lo contrario se mantienen más o menos en la misma posición. Las palabras que ha dado James Key son las siguientes: lo hicimos cuando estaba en mi último equipo, McLaren, desde el principio. Sospecho que vemos más este año, esa es mi suposición, porque es fundamentalmente lo correcto. Y dice, hablando ya sobre que ese cambio no es sencillo, indicando, mecánicamente es un proyecto horrible, difícil, añade peso al coche también y tiene muchos inconvenientes, pero aerodinámicamente es absolutamente lo correcto. Y si puedes superar esos inconvenientes, que es un gran reto, no es un reto aerodinámico, es superar las partes difíciles del diseño. Se hará un coche más rápido y tendría sentido hacerlo. Así que esas son las palabras que ha dado James Key y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas que hemos estado realizando y si te ha gustado, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún contenido de los diarios que realizamos. Mañana presentación de Aston Martin. Os hemos dado todos los detalles, pero tenemos una semana completísima. Presentación de Aston Martin, presentación Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull. Vaya 5 equipos se nos presentan esta semana, encarando la última semana sin Fórmula 1. Va a haber muchas cosas que contaros esta semana, no os perdáis nada. Muchísimas gracias, como digo, por haber estado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.